5 de la tarde con 38 minutos, volvemos a informaciones de nuestro país, porque el Ministerio de la Mujer y también la Equidad de Género lanzó hoy la campaña nacional para difundir la nueva ley integral en contra de la violencia de género. La normativa entró en vigor en julio del 2024 y establece un marco robusto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en nuestro país. Queremos profundizar en aquello y para eso nos acompaña aquí en el estudio la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo primero para entender esto bien, ¿qué se define como violencia de género? Bueno, en esta ley y siguiendo la tradición que ha tenido nuestro país desde los años 2000, estamos ocupando la definición de la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. En particular, la definición ha sido violencia contra las mujeres en razón a su género. ¿Qué quiere decir? Que esta ley abarca aquellos hechos contra la ley que tienen su motivación en la discriminación hacia las mujeres o en la creencia de que es su género lo que las debe llevar a hacer ciertas cosas. Y por lo tanto, no cualquier delito que se cometa contra una mujer es violencia de género. Ya. ¿Y qué era lo que más se repetía y qué cosas se logran de alguna manera subsanar con esta ley, que no estaba tipificado y que Chile de alguna manera se estaba quedando muy atrás? Bueno, creo que acá tenemos un marco normativo integral, por eso le decimos ley integral, que es importante porque fuimos avanzando por partes, gracias al avance de muchas legisladoras, familias. Por eso decimos que esta ley no tiene nombre, porque es una ley para todas, porque teníamos ley Gabriela, a propósito del caso de Gabriela Alcaíno, y la lucha porque se consideraran en los juicios como femicidio a las víctimas que estaban fuera de la relación de convivencia. También la ley Antonia, a propósito del caso Antonia Barra. Entonces habíamos ido avanzando por partes, pero el avanzar por partes a veces deja vacíos entre las normas, y en esos vacíos es donde también las víctimas se pierden. Y en ese sentido la ley integral primero armoniza entre distintas normas. Y respecto a cosas que antes no eran consideradas delito y otras hoy sí lo son, muy importante, y nuestra campaña lo explica claramente, está la difusión no consentida de imágenes enviadas consentidamente. Y eso había aumentado considerablemente, imagino, por el celular, las redes sociales y todo aquello. Así es, lamentablemente las redes sociales son una extensión de nuestra vida social, y si hay violencia de género en nuestra vida social, la hay. En las redes sociales, y hay un fenómeno creciente de denuncias que no podían ser acogidas porque no era un delito. ¿Y hoy día qué se expone a alguien que hace esa difusión sin consentimiento? Depende del nivel de exposición, puede ser desde multa hasta presidio censurado menor. Pero era un delito que iba creciendo y que quedaba en el aire, en el fondo. Quedaba en el aire, a menos que fueran de imágenes íntimas de menores de edad, donde por supuesto aplicaba la parte del Código Penal respecto a almacenamiento y difusión de pornografía infantil a todo evento. Acá se decía, bueno, usted la mandó. Y el punto que acá establecemos tiene que ver con el consentimiento, es decir, se le mandó a una persona, no a un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Y otra novedad importante respecto a cosas que no estaban consideradas en la ley es la llamada violencia gineco-obstétrica, que tiene que ver con el maltrato y las vulneraciones durante las atenciones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Esto es algo que dicen como, ¿pero cómo? Pero cuando nosotros lo preguntamos a las mujeres a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que la mayoría ha tenido alguna experiencia de maltrato durante esa atención, que podemos concordar no es igual a una atención de, no sé, el otorrino, ¿cierto? Y en ese sentido, la primera encuesta de violencia contra las mujeres, o sea, violencia de género del año pasado, consideró esta pregunta y tuvimos más de un 30% de respuestas positivas. Que una vez que les explicábamos en qué podía consistir, decían, sí, a mí me pasó eso, en especial durante el parto. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un agravante, es decir, un delito de negligencia, un delito de vulneración de derechos, un delito de maltrato, de lesiones. Durante la atención gineco-obstétrica va a ser un agravante. Ministra, ¿y el sistema integrado de información cómo va a funcionar? Porque de alguna manera se revictimizaban muchas veces a las mujeres cuando tenían que hacer algún tipo de denuncia en torno a estos temas. Así es, esto es una forma concreta de modernización del Estado que va a ir por avances, porque, o sea, por etapas, porque es un desafío bien grande, y por eso decimos que esta ley es un giro a la estrategia que hemos tenido como país. ¿Por qué? Porque tipificamos el femicidio hace más de 10 años y, sin embargo, si bien no han subido dramáticamente las cifras, tampoco han bajado. No, y de hecho lo vemos en las noticias permanentemente, intentos de o consumados. Ahí es muy importante también el trabajo que hemos hecho para que se le dé la categoría grave que tienen los delitos, porque si miramos las cifras anuales, anualizadas, ha bajado en lesiones graves
pero ha subido el femicidio frustrado. Y eso es porque gracias al trabajo más preciso entre el CERNAMEC y la Fiscalía, cosas que antes pasaban por lesiones, si se le entrega la información correcta al juez, se puede lograr que sean calificados como femicidio frustrado. Perdón la descripción gráfica, pero es distinta a la decisión que toma un juez si se le dice lesión con arma blanca en general a lesión con arma blanca en zona cervical o abdominal, donde hay una intención que es mucho más grave, de infligir daño. Y en ese sentido, el sistema integrado, ¿cómo funciona? Primero ya partimos con la primera etapa, que es entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el registro civil y el programa de atención a víctimas, que es aparte del CERNAMEC que aborda... El URAVIT. El URAVIT, así es. Y ahí vamos a estar trabajando, compartiendo los datos para que en la práctica esto significa menos trámites para las víctimas, menos preguntas y acciones más ágiles. El próximo año debieran entrar las nuevas instituciones, entre ellas Carabineros de Chile, lo que es muy importante porque nos va a permitir que pueda haber una respuesta más temprana. Y para eso, además, para asegurar que esto se siga implementando y que sea algo de Estado y no de gobierno, es que además hemos gestionado un préstamo por $7 millones al Estado de Chile, en específico para esto, para esta implementación hasta el 2029. Eso quiere decir que en la medida que Chile cumpla con poner estas nuevas instituciones a compartir información para una mejor gestión, entonces va a recibir los recursos. Ya, ¿y el Estado está preparado para aquello? Porque de repente se hacen las leyes, pero uno ve que finalmente los organismos no están preparados para absorber esto, que a veces es una avalancha de cosas que llegan. ¿Cómo se va a cautelar aquello para que la ley funcione como está en el papelito? Bueno, para eso precisamente es que llevamos un trabajo de hace más de 3 años, primero priorizando la modernización de los sistemas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y también tenemos una mesa de implementación en donde todas las instituciones han ido compartiendo las dificultades que tienen, porque a veces estamos por decirlo en simple, los programadores quizás van a levantar la ceja porque yo lo diga así, pero hay muchas instituciones que están en Android y otras están en Apple. Ya. Y por lo tanto los lenguajes, no es esa las marcas, pero los lenguajes de programación son distintas. Y por lo tanto, para unir eso se requiere generar puentes informáticos que hemos estado trabajando y que, por ejemplo, ya han permitido que en tribunales, los tribunales de garantía tengan a la vista las causas de familia y no hagan el fenómeno del comprahuevo, es decir, que se ve la causa de familia por un lado como si no tuviéramos una causa por femicidio frustrado al lado. Ya. Y eso ha permitido que se tengan a la vista. Es en esos pasos que hemos ido avanzando. No se ven muchos de ellos porque son de gestión de sistema, pero lo que permiten, y eso es lo importante, es reaccionar mejor, tomar medidas más atingentes a la gravedad de los casos, evitar la revictimización y entonces a la larga prevenir. Ya, bueno, ministra, tiene muchos aspectos esta ley. Había uno que era polémico, que es la educación no sexista, que obligó a que parlamentarios de la derecha, principalmente 54 diputados, fueran al tribunal. Obligó no, ellos lo decidieron. Fueran al Tribunal Constitucional. Le fue mal, se va a implementar. ¿Cómo se va a implementar esto, que es el punto polémico que tiene esta ley? La verdad es que el Tribunal Constitucional zanjó, tal como lo habíamos comentado en la ley, que fue un grupo bien minoritario el que lo llevó al Tribunal Constitucional, que cuando decimos no sexista, decimos precisamente sin sesgos y por lo tanto no tiene ninguna contradicción ni con el derecho preferente de los padres a educar, ni con la libertad de enseñanza. ¿Pero qué va a cambiar, por ejemplo, a cómo se hacen las cosas hoy En la práctica lo día? que se está haciendo es que se revisan las normativas internas de convivencia para que los protocolos permitan responder a la violencia de género, para que no ocurran cosas como lo que le pasó a Gabriel Alcaíno, porque era su compañero del colegio el que la asesinó y él tenía hechos previos de violencia contra otras compañeras que no se abordaron y pudieron haberse abordado, por ejemplo, en ese sentido. En segundo lugar, respecto a los sesgos que se transmiten en la enseñanza. Toda la evidencia científica muestra que las creencias profundas respecto a la discriminación se forman en la etapa escolar. Y por lo tanto es muy importante que la información que se entrega sea sin sesgos, tanto sesgos en contra de las mujeres como también sesgos en contra de los hombres, por ejemplo, que no pueden cuidar, como por ejemplo que no pueden expresar sus sentimientos. ¿Y eso va a ser responsabilidad de quién? ¿Del Ministerio de Educación, de los SLEP, de hacer cambios culturales? Me imagino de algunos profesores también. Todo lo que tiene que ver con currículo va a estar a cargo de la Comisión Nacional de Educación, todo lo que tiene que ver con normativa de la Superintendencia y de los organismos de las direcciones de educación provincial y así. Ya. Y si alguien quiere hacer alguna denuncia en torno a esta ley, que tiene muchas aristas, ¿tiene que hacerlo cada aspecto en un organismo distinto o hay algo que pueda unificar cualquier tipo de denuncia en torno a esta ley?
Cualquier orientación o consulta se puede hacer directamente al 1455, que es el teléfono de orientación del Servicio Nacional de la Mujer. Por supuesto, cuestiones que tienen que ver con normas de convivencia educativa van a la Superintendencia de Educación. Pero respecto a la mayoría de los delitos, exceptuando los que son laborales, faltas laborales, pueden ser atendidas las mayores de 18 años gratuitamente en nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Respecto a menores de 18, no tenemos competencia porque ese es el Servicio de Protección Especializado. Ya, eso es con la ley que está en vigor ya. Así es. Está en vigor, está en campaña de opción. Quería preguntarle algo más político, aprovechando que usted también es parte del comité político, además de las 5 ministras que van quedando desde el 11 de marzo del 2022. Sí. De las que están ahí acompañando al presidente Boric. ¿Qué implicancia ha tenido esta semana la salida del ministro Marcel? ¿Cómo lo ha afectado en la relación, en el funcionamiento del equipo? La verdad es que hemos seguido trabajando en lo que a mí respecta, que son los proyectos que llevamos con Hacienda, tanto en la preparación de nuestro presupuesto 2026, que tiene parte importante de la implementación de esta ley, como también en la preparación de las indicaciones para el proyecto de Sala Cuna, donde también estamos trabajando con Hacienda y hemos seguido con el mismo ritmo de trabajo. Por supuesto, ahí, y se vio en la tele, no lo voy a negar, que me derramé mis lagrimones. Sí. Soy un poco llorona y voy a extrañar a Mario, pero por supuesto que con Nico vamos a seguir en el mismo rumbo de trabajo, que es cumplir las metas fiscales respecto al gasto, cumplir con la aprobación del FES, en nuestro caso con la aprobación del proyecto de Sala Cuna, y hay un rumbo que ya está bien marcado. Ya, pero el gobierno de alguna manera entró en lo que los analistas llaman el pato cojo, se está desgranando, como dice Lautaro Carmona, a 7 meses de Yo creo que Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones. Ya, pero ¿pasa algo de aquello? ¿De que está comenzando a salir la gente? La verdad es que el pato cojo es algo que cuando uno está desde la gestión no tiene tiempo de decir, uy, estaré perdiendo poder porque tenemos muchas tareas pendientes. En nuestro caso, el presidente nos ha comandado el trabajar hasta el último día. Tenemos proyectos clave en el Congreso, como Sala Cuna, como el aborto con plazos, como la sociedad conyugal para eliminar la discriminación hacia las mujeres casadas y desafíos tremendos de gestión como esta ley. Ya, pero pierden relevancia los gobiernos cuando están de salida. Le ha pasado a todos, no es que sea algo puntual de este gobierno. No, en absoluto. Eso es un fenómeno que ha sido bien abordado por la ciencia política, pero yo no diría que la salida de Mario tenga que ver en particular con eso, sino que es un último año de gobierno y por lo tanto de cierre de gestión. Ya, oiga, ministra, ¿y cómo ha visto todas estas discrepancias que hay precisamente entre el líder del Partido Comunista y la candidata Janet Jara, entre él y el gobierno? ¿Está poniendo palitos en el camino, como también han dicho algunos parlamentarios? En particular yo no tengo un comodín ante eso, que es la presidencia. No me puedo referir tanto a la contingencia de campaña, pero yo sí... Pero es parte del comité político, me imagino que analizan esto y no sé si les gustará o no. Yo vi cómo Janet, pese a comentarios también disruptivos de parte del oficialismo, logró sacar una hazaña gigante como la reforma de pensiones. Y por lo tanto, yo esperaría que todo el oficialismo contribuyera a que sea su liderazgo el que se muestren y no voces particulares. Ya, pero ¿esto daña de alguna manera la campaña de Janet Jara o es una estrategia? Eso tendría que preguntárselo a los voceros de la campaña. ¿Pero usted qué dice? Yo creo que es importante que la candidata sea quien pueda hablar y mostrar sus atributos que tienen productos claros, como que en pocos días, al inicio de septiembre, se van a estar pagando las primeras PGU aumentadas gracias a la reforma de pensiones a las mayores de 82 años, que en su mayoría son beneficiarias mujeres, porque fueron las que menos cotizaron, porque no les tocaron leyes de protección de la maternidad. Ya, pero desearía que estén todos alineados hoy día con la campaña, que los 9 partidos, los 9 presidentes de partidos estén alineados con lo que dice la candidata y que no tengamos que comentar probablemente estas pugnas. Yo creo que eso es algo que se va a referir la campaña. Ya. ¿Cómo ve a Janet Jara de cara a este fin de año? Uy, no la veo hace rato. ¿No la veo hace rato? Está en Punta Arenas hoy día. Así es, no la veo hace rato. ¿Pero se pueden dar vuelta los números de aquí a fin de año? ¿Puede repuntar de aquí a noviembre? Yo creo que si miramos las encuestas del 2021 vemos que eran bastante diferentes de lo que mostraron los resultados. Así que siempre en política hay posibilidades y yo creo que esto es algo que está muy abierto. ¿Está abierta todavía la campaña presidencial? Siempre está. ¿Y ve muy polarizado el país? Yo en particular hago al menos una actividad en terreno a la semana. En este caso, esta semana me toca Quilpué. Y en terreno, la verdad es que las personas no están polarizadas, buscan soluciones y yo creo que eso es precisamente lo que podemos mostrar a través de logros que se demoraron 20 años, como la reforma de pensiones. Ya. Hoy día está liderando la encuesta Janet Jara o José Antonio Kast, depende cómo se mire, pero están los dos muy punteros. Ayer José Antonio Kast remeció de alguna manera el tablero del debate por la propuesta que hizo en lo que tiene que ver con pensiones, de alguna manera tocar lo que ya se había discutido y aprobado en el Congreso. ¿Cómo lo observan ustedes y qué perjuicio eventual traería esto? Bueno, su partido republicano fue uno de los pocos que se opuso al gran acuerdo por reformas de pensiones en donde todos tuvimos que ceder. En particular, desde el Ejecutivo rebajamos nuestras expectativas del Seguro Social.
En particular, desde la oposición, que sí concurrió al acuerdo, se rebajaron sus expectativas respecto a la cotización individual. Y eso precisamente es la virtud de poder llegar a acuerdos, no para poder imponer una visión, sino precisamente para lograr resultados. Lo mismo respecto a esta ley integral, se demoró 7 años en discutirse y probablemente no se aprobó todo lo que yo como ministra quería, pero esto es sin duda un avance. Y en ese sentido no me extraña que quienes no concurrieron al acuerdo de la reforma de pensiones no les importe ni la cantidad de personas jubiladas que están esperando su aumento de PGU, el efecto que tiene esto sobre todo el sistema, ni tampoco sobre la seriedad de Chile como país. Porque evidentemente cuando después de 20 años se logra un acuerdo respecto a un punto tan esencial en el sistema financiero y en la seguridad social como es el sistema de pensiones, se esperaría que se pueda implementar y en eso estamos. Ministra, ¿y qué es lo que usted quería? ¿Cuál era su deseo en la reforma de pensiones que no se aprobó? Porque Bueno, esto no es lo que usted quería totalmente. Por supuesto, porque eso implica llegar a un acuerdo. En particular hay una parte de la reforma que trabajamos muy sensiblemente pensando en las mujeres cuidadoras, que tenía que ver con cargo al Seguro Social, crear un complemento de cotizaciones por año de cuidado no remunerado a personas con dependencia severa. ¿Y eso no quedó? Eso no quedó porque se redujo el Seguro Social y por lo tanto no alcanzaba. Ya. ¿Tienen temor de que si gana José Antonio Kast revise todo lo que el gobierno del presidente Boric exhibe como legado? Yo creo que nuestro país es un país en el que los votantes han demostrado en 2 ocasiones, el 4 de septiembre del 2022 y el 17 de diciembre del 2023, que no están por cambios en los que no vean el siguiente paso. Y en ese sentido, yo creo que hay cambios que son muy valorados, como la ley Papito Corazón desde nuestro ministerio, esta ley integral, como el copago cero, como la reforma de pensiones, que van a requerir un debate. Y en ese debate se han expresado varias veces posiciones de mayoría. Nuestro país es un país en donde, guste o no, se debate democráticamente y es en ese campo donde se van a tener que debatir las propuestas. Oiga, ministra, usted en algún minuto levantó varias banderas de cosas que a usted le parecían correctas, entre ellas el aborto. Hoy día eso no está en la campaña de Janet Jara. ¿Fue un error no incorporarlo o fue algo más estratégico? Respecto al proyecto de ley de aborto con plazos, se va a empezar a discutir en aproximadamente 2 semanas y creo que ha sido bien claro el posicionamiento de la candidata que esto es algo que ya se va a empezar a discutir. Y por lo tanto lo que nosotras esperamos es, porque vamos a partir por la Comisión de Salud, lamentablemente la oposición no dio el vamos para que pudiéramos discutir también en la Comisión de Mujer, siendo que hay evidentemente un género que se embaraza. Ya, pero a favor o en contra, vamos a empezar a discutir en 2 semanas aproximadamente. Ya, pero además debería haber estado en el programa de Janet Jara, porque hoy día no es una ley de la República. Yo creo que eso es un debate que se está dando, que la misma candidata ha apoyado, pero que es una definición que debe responder el comando, no yo desde el Ejecutivo que tengo presente. ¿Y ese proyecto, lo que compete a usted que está en el Ejecutivo, va a tener las urgencias necesarias para que eventualmente pueda ser ley en este gobierno? ¿Van a calzar los tiempos? Nosotros lo que vamos a buscar es un debate razonado donde todas las posiciones se puedan expresar, tanto las posiciones que dicen que acá no hay nada que debatir y no tenemos nada que hacer, como si no tuviéramos abortos clandestinos que llegan de todas formas a recargar la red asistencial en las urgencias a propósito del tráfico de pastillas abortivas que tenemos que no tienen supervisión sanitaria, como de quienes estamos a favor de que esto se regule como un tema de salud pública. Para eso tenemos el compromiso del presidente de la Comisión de Salud de que va a haber espacio para todas las comisiones, para todas las posiciones, y por lo tanto eso requiere un tiempo. Pero creo que en la historia larga de las luchas de las mujeres, unos meses es bien poco. O sea, recordemos que desde la primera protesta para obtener el voto en San Felipe, antes del siglo XX, hasta que obtuvimos el voto presidencial para las elecciones en las que resultó ganador Ibáñez del Campo, pasaron más de 4 generaciones de mujeres. Así que acá estamos tomando un debate que, como dijo el presidente, se va a abrir por primera vez en democracia y con respeto a todas las posiciones. Ya, por los cálculos que usted hace, ¿están los votos? Esa es una pregunta súper interesante porque si miramos cuando se discutió el divorcio, cuando se discutió la pastilla del día después, que estaban a favor, digamos, o sea, estaban en contra y lo llevaron al Tribunal Constitucional de la misma forma, y cuando se discutió la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, en ninguno de esos 3 causas había los votos al inicio de la discusión. Yeah. Y creo que es importante el permitirnos dar el debate sin decir, hoy no lo demos porque al parecer en la calculadora inicial no nos dan los votos. No, porque precisamente el debate democrático es el que permite que las cosas resulten. Ministra Antonia Orellana, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias.